Buenas noches, Dios les bendiga. Amén, mi hermana, bienvenida. Bueno, muy buenas noches para todos. Que Dios les continúe bendiciendo en Cristo Jesús. Les doy la bienvenida. Amén, hermano. Amén, mi hermana. Les doy la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que ya están allí conectaditos desde temprano, los que se están terminando de conectar. Esta es la clase número 6 de nuestro proceso de discipulado nivel 5, mi multiplicación. Bueno, entonces una gran noticia es que, bueno, comenzamos con esta palabra de la reconciliación. Esa va a ser la palabra trascendental en esta clase número 6. Y la buena noticia es que el 21 de marzo, que tenemos el evento en el estadio, nosotros tenemos el privilegio de servir con todos los hermanos de nivel 4 y de nivel 5. Vamos a tener el privilegio de servir en esa preciosa campaña de clamor por Colombia. Entonces usted, para que esté orando, para que esté preparado, para que esté expectante de que allá también vamos a ejercer ese precioso ministerio de la reconciliación. Vamos a estar ampliando más la información y más precisamente en las próximas clases presenciales vamos a estar hablando un poco más acerca de ello, cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a capacitar y demás. Pero lo más importante que usted tiene que saber es que usted hace parte de todo este equipo de servidores, este equipo de servicio, que va a estar ese día unánimes, todos juntos, sirviendo en la obra del Señor. Bueno, esa es la noticia que quería darle. Espero que usted se agrade, así como me agradé yo, de tener ese privilegio de servirle al Señor en todo momento y en todo lugar. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar. En las pantallas hay un pasaje muy importante para que usted y yo lo busquemos en su Biblia, en la palabra de Dios. Busquémoslo para que lo lea conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Hay una hermana que tenía la mano levantada, creo que es mi hermana Brícoli. Si tiene algo que decir, bien pueda. No, mi hermano, fue que se me fue la mano, perdón. Bueno, tranquila, no hay inconveniente. Bueno, muy amable, tranquila. Entonces iniciamos con el ministerio de la reconciliación. Busquemos la cita bíblica, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y esto proviene, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Repita esa palabra del verso 18, y esto proviene. Recuerde que tenemos un Padre y ese Padre nos ha venido a suplir todas nuestras necesidades primarias. Y la gran necesidad del ser humano, de cualquier ser humano, sea creyente o no sea creyente, es ser reconciliado, es ser justificado por la sangre preciosa de Cristo. Es la gran necesidad porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos, pero Dios muestra su amor en que siendo nosotros prácticamente enemigos de Dios por estar en el mundo en otro tiempo, ahora hemos venido a ser personas cercanas a Dios, tan cercanas como el hecho de ser llamados hijos de Dios, como el hecho de ser ahora hijos de Dios. Entonces es muy importante esta palabra porque la provisión viene de Dios. Todo esto, todo el plan de salvación, todo lo que abarca el periférico de la salvación por medio de la fe en Cristo y su obra redentora en la cruz, todo ello proviene de Dios nuestro Padre, el que nos ha venido a dar, a suplir
y entonces nos ha dado una provisión de justificación para ser salvos, ¿sí? Y esa provisión precisamente es que nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos, estábamos perdidos, pero Él muestra su amor en que Cristo murió por nosotros, aun siendo nosotros pecadores. Elemento esencial de la reconciliación, traer las personas al conocimiento de la obra consumada en la cruz. Y dice que la reconciliación, dice aquí en el verso 18, todo esto proviene de Dios que nos reconcilió. Ahí la palabra reconcilió significa cambiar, restaurar al divino favor. Significa iniciativa de confesión y manifestación. Dios inicia, da una manifestación de amor a través de su provisión, a través de la justificación. Él inicia primeramente a hacer las paces y dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio, usted ya sabe qué es: servicio, ayuda, quehacer, ¿sí? Diaconado como sirviente, ¿sí? Pero nos reconcilió del 24:44, cambiar mutuamente, ¿sí? Él deja de perseguirnos para destruirnos porque estábamos en el mundo y ahora nos ama, ¿sí? Y ahora nos quiere transformar, nos quiere proveer, ¿sí? Ahora se compone, ¿sí? Se compone una diferencia que había antes. Ahora ya hay una reconciliación, hay una restauración entre Dios y los hombres cuando hablamos de reconciliación. Eso era lo que quería meditar con usted así brevemente, pero más adelante en el transcurso de la clase les hará ampliada el término reconciliación. Entonces no se preocupe, mi hermano, Dios nuestro Padre tomó la iniciativa de amor y de aceptación. Ahora nosotros debemos de dar ese segundo paso de confesión y de manifestación. Bueno, mis hermanos, cierre ahí sus ojitos, vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para poner esta clase delante de la presencia de Dios. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por todos nuestros hermanos que se han conectado de nivel 5, todos nuestros maestros que están allí atentos, Señor, a la intervención. Gracias por este tiempo, papá. Gracias porque todos y cada uno de nosotros tenemos vida, salud, y en Cristo Jesús somos totalmente bendecidos. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has reconciliado, sí, contigo mismo a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa provisión que nació en tu amor, que nació por iniciativa tuya, Señor, para que nuestra relación contigo fuese restaurada, fuese totalmente quitada la barrera de enemistad entre Dios y los hombres, y por medio de Cristo podamos tener una comunión viva, diaria y dinámica contigo. Gracias, Señor, porque lo que conocemos ahora de la palabra nos permite crecer en Cristo Jesús, nos permite acercarnos mucho más a Dios, mucho más a ti, para vivir una vida juntamente con Cristo. Muchas gracias, Padre, y delante de ti ponemos esta clase para que seas tú dirigiéndonos, orientándonos en cada palabra que digamos, en cada palabra que compartamos, Señor, en cada lección que se instruya, Señor, seas tú tomando el control, seas tú dándonos entendimiento para que comprendamos las Escrituras, y asimismo ponemos en tus manos las redes sociales, los equipos de todos mis hermanos, todos los Wi-Fi, que todo esté, Dios mío, en orden conforme tu voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar. Ya compartimos la diapositiva número 1, el Ministerio de la Reconciliación. Ahora vamos a la diapositiva número 2, el componente temático. Bueno, ya hicimos en el punto 1 la reflexión y la oración. Vamos a hacer una muy breve presentación de la Escuela de Formación Integral Discipulado, aunque en otras clases hemos venido repasando sobre ello. Punto número 3, conclusión sobre la referencia a los dones. Teníamos una parte que terminar, quedamos en el don ministerial, el ministerio de evangelista, que
ha distribuido, que ha otorgado nuestro Señor Jesucristo. Y el punto 4, literal C, servidor con liderazgo. 5, carácter del servidor. 6, lectura expositiva del capítulo 1 del libro de Nehemías. 7, actitud, disposición y obediencia. Estoy leyéndole la diapositiva número 2, que está en su pantalla. 8, características del servidor con liderazgo. 9, la oración eficaz de un servidor, un siervo de Dios. Razones, 10, que el siervo de Dios debe de considerar para ayunar. 11, la reconciliación es un fruto esencial en el hacer que glorifica a Dios. Punto 12, un espacio breve de preguntas y respuestas si hay lugar a ello. Y punto final, reflexión y oración final. Diapositiva número 3, muy importante que usted siempre recuerde de dónde viene, dónde está y para dónde va. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en su vida? Santificar su ser, preparándolo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene trabajando en espíritu, alma y cuerpo, y hoy queremos hacer énfasis en el ser y en el hacer. El ser en el nivel 4 y el hacer en el nivel 5. Ser, recuerde que lo compone su actitud, su disposición y su obediencia. Hace que usted sea un hijo de Dios íntegro, con testimonio. Y en el nivel 5, recuerde que usted debe de tener una fe probada, ¿sí? Usted debe de tener la visión de la voluntad de Dios y usted también debe de ser emprendedor para reconciliar al mundo con Dios en ese precioso ministerio que nos ha sido otorgado. Y eso es lo que vamos a desarrollar en mi multiplicación. La reconciliación, una gran comisión de parte de Dios para toda la iglesia de Jesucristo. Diapositiva número 4. Tenemos entonces, para terminar, estábamos repasando los dones, la referencia a los dones para terminar este punto. Habíamos hablado del apóstol, los elegidos por Jesús para difundir y expandir la iglesia, el cuerpo de Cristo, extenderlo por toda la tierra. El profeta en su función, estamos hablando de 5 funciones especiales. El profeta, los que recibieron la revelación de la palabra de Dios y la proclaman, ¿sí? Con la inspiración del Espíritu Santo. Bueno, vimos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y ahora vemos el evangelista, los que se gozan en testificar con efectividad a los incrédulos. Hay hermanos que se gozan de invitar gente, de hablarles de Cristo, de darles testimonio. Esa función es una función adherida a este ministerio de evangelista. Entonces miremos Filipenses, que está ahí en su pantalla, estamos en la diapositiva número 4. Perdón, Filipenses no, es Felipe, el personaje que vamos a estudiar, y el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 5, para que usted me acompañe ahí en la palabra. Hechos, capítulo 6, versículo 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 6, versículo 5, dice así: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, nuestro personaje de ejemplo, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, hasta ahí esa parte para que miremos que ellos habían sido elegidos. Y ahora vamos entonces al capítulo 8. Dele la vuelta ahí a la página de su Biblia. Capítulo 8, versículo 4 al 8 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio, la buena nueva de salvación. Entonces Felipe ya nos está hablando de la función manifiesta del ministerio de Felipe. Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Sí? Mire, la función del evangelista, predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente todas las cosas que Felipe decía. Es decir, que ahí había respaldo de Dios, oyendo y viendo señales que hacía. Es decir, que Dios respalda la función de evangelista con señales, milagros y prodigios. Si a usted le gusta compartir de Cristo con otras personas,
estése tranquilo, hágalo con confianza, que Dios lo va a respaldar con señales y prodigios. Dice, porque de muchos que traían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, liberación, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Sanidades, uno de esos dones preciosos que otorga el Espíritu Santo. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Donde usted vaya, mi hermano, si usted comparte la palabra, va a haber gran gozo, porque Dios lo va a respaldar. Y dice el 26 al 40, Felipe y el etíope. Bueno, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate. Estamos ahí mismo en el capítulo 8. Vamos al versículo 26, saltamos allí. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, hablando del Espíritu Santo, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció, ojo con la función de evangelista de Felipe, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba, mire la gran función del evangelista, anunciador, trompeta del evangelio en todas las ciudades por donde iba. Esta persona que tiene esta función, donde va, desea compartir de Cristo Jesús, de las buenas nuevas de salvación. Gran característica y función del evangelista hasta que llegó a Cesarea. Bueno, ahí terminamos la parte del evangelista. El evangelista lo da todo para que el mundo conozca del amor de Dios. Es lo más importante. Y el evangelista es una persona que trabaja muy activamente en este ministerio de la reconciliación, aunque toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, está con la comisión de ejercer ese ministerio de la reconciliación. Ahora vamos con el pastor. Esa función del pastor, los que quieren guiar, son los que quieren guiar y ser responsables por otros en su vida cristiana. Un gran pastor, el apóstol Pedro, él se sentía en sus cartas responsable del estado espiritual de sus ovejas. Siempre hablaba de un rebaño, de una oveja, y siempre les decía que tuvieran cuidado de los falsos maestros, de la apostasía. Siempre les cuidaba, estaba cuidándolos, guiándolos por el camino de la verdad. El apóstol Pablo también tenía esa función de pastoreo. Él se preocupaba por las personas a las cuales les enseñaba la palabra. Entonces, el maestro, así simplemente se lo voy a ir diciendo, el maestro, los que viven para explicar y hacer entender la palabra revelada. El pastor y el maestro van de la mano, aunque a veces no todas las personas tienen las dos funciones, pero por regla general, el pastor es maestro, ¿sí? Por regla general.
pero son funciones muy específicas. El pastor guía, el pastor alimenta, pastorea, cuida el rebaño, y el maestro se encarga de explicar de una manera especial cada palabra, cada detalle de la palabra de Dios, y hace entender la palabra de Dios de una manera especial, tan especial que le es revelada a los demás con facilidad. La gente se va saciada cuando hay un maestro. En nuestro ministerio de CMB La Floresta de Cali, hoy por hoy tenemos un pastor y maestro, nuestro pastor Héctor, un gran ejemplo. Otra maestra en la misión, me acuerdo de la maestra Rosa Higuita, creo que se llama. Bueno, ustedes saben más que yo. La hermana creo que está en Palmira, en CMB Palmira. Ella también, la maestra Higuita, creo que se llama así. Ella tiene también ese don y ese privilegio con esas funciones de ser maestra. Las que conozco en la misión, ellos dos, como maestros. Bueno, pero también hay pastores maestros. Entonces quería explicarle esa parte. Usted tiene la responsabilidad de profundizar en en Hechos de los Apóstoles, que habla de la iglesia de Éfeso. En el capítulo 20, del 17 al 35, ahí estaba toda desglosada la función de los pastores que cuidaban los rebaños, la responsabilidad, el compromiso de la iglesia primitiva con todos esas personas que estaban siendo añadidas al cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque la conversión era multitudinaria. Entonces ahí le dejo esta parte para que usted profundice un poco más de su propia cuenta. Pasamos entonces a los dones de servicio, que son los dones del Padre. Y el Padre también nos ha dado dones. Recuerde que hemos visto los dones concedidos por el Espíritu Santo, los ministerios concedidos por nuestro Señor Jesucristo, y ahora vamos a ver los dones creacionales del Padre, ¿sí? Y entonces tenemos la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el repartir, el presidir, hacer misericordia. El concepto, el fundamento bíblico está aquí en Romanos 12, Romanos 12, versículo 6 al versículo 8. Ahí está el fundamento bíblico para que usted con estas diapositivas pueda profundizar un poco más. Profecía, gracia especial para proclamar el mensaje de Dios. Gracia, mire que todos estos dones empiezan con el concepto de la palabra gracia. Favor de Dios, favor inmerecido de Dios. Hay una gracia en el servidor que puede llegarle a las personas. Gracia especial para proclamar el mensaje de Dios. Te van a escuchar, particularmente para señalar el pecado y la justificación. Don de profecía, don de servicio, gracia especial para ver y suplir las necesidades prácticas de otros. Es muy servicial esta persona, ve que se riega algo en la iglesia y sale corriendo con un trapeador a suplir esa situación, ¿sí? Y a tratar de actuar rápido en su servicio. Esta persona que es diligente para suplir este tipo de detalles, como si se riega algo en la congregación, si se regó un agua o si una persona vomitó porque tuvo algún tipo de manifestación, esta persona no se esconde y no se hace el desentendido, sino que él reacciona. Su primera reacción es ir por el trapeador, el balde, el fabuloso quizás, y se pone a limpiar sin que nadie se lo diga. Esa persona tiene ese don de diligencia en el servicio. Enseñanza, gracia especial para explicar la verdad con claridad y exactitud. Este es otro don otorgado por el Padre, no solo en el ministerio, en el cuerpo de Cristo, sino también en lo secular. Tiene una gracia especial para explicarle a los demás acerca de algún don, de algún talento, de alguna habilidad. Comparte su conocimiento, en este caso la verdad de Dios, con claridad y exactitud, con precisión, quiere decir. Exhortación, gracia especial para motivar a otros a seguir la piedad. Sí, el que exhorta está animando a los demás a que vivan una vida conforme el evangelio, porque la piedad lo reúne, su concepto esencial es los elementos esenciales del evangelio puestos a funcionar, es decir,
vívidos, en testimonio. Entonces él siempre anima a que las personas vivan lo que prediquen, vivan un testimonio en el ser para que se manifieste en la multiplicación. Repartir, gracia especial para dar sus posesiones materiales y así facilitar el avance del ministerio de otros. Tiene la capacidad de usar lo que Dios le ha dado. Pueden ser dones materiales, pueden ser cosas que tenga en su poder, y tiene la facilidad de desprenderse con tal de suplir el servicio de otros. Presidir, gracia especial para dirigir a otros al logro de metas en común. El que preside es el que tiene la asignación dada por Dios para coordinar, para dirigir un equipo de trabajo. Sí, una persona que usted vea como jefe encargado en el mundo o en su empresa o en cualquier escenario de la sociedad o acá en el cuerpo de Cristo, que tenga ese privilegio de presidir, de coordinar, entonces esa persona le ha sido otorgado el privilegio por el Padre de que conduzca a otras personas a una meta en común. Bueno, en este caso es a reconciliar al mundo con Dios. Hacer misericordia, gracia especial para entender y consolar a otros que están angustiados. Hacer misericordia. Esta persona misericordiosa es compasiva. No solamente le duele lo que otro vive como si fuera el mismo, sino que él se mueve a ayudarle, se mueve a hacer algo para que esa persona le sea dada consolación, por lo menos le traiga alivio, le traiga palabras de agradecimiento a Dios, porque Él se mueve de manera especial para consolar a otros, no solamente con su buena palabra, su testimonio, sino también con su compasión manifestada en el hacer, en lo que le va a ayudar, en lo que va a hacer por esa persona que está pasando por un momento de dolor, quizá por un momento de angustia. Cuando tú le eres a una persona que le da la palabra, que busca cómo ayudarle si no tiene que comer, si está en problemas económicos, le suple con un mercado, quizá esta persona está trabajando ese don que Dios le dio de ser misericordioso y compasivo. Bueno, hasta ahí llegamos en la referencia a los dones del Padre. Ya si usted tiene alguna pregunta, la puede hacer, no hay ningún problema. Y vamos a entrar a esta diapositiva número 6 con nuestra maestra Marieli Vivas. Adelante, maestra, bienvenida. Gracias, mi hermano. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Bueno, continuamos aquí en la diapositiva 6, hablando acerca del llamado, el ministerio y el servicio con liderazgo, es decir, el carácter del servidor con fruto que está en el ser y los dones en el hacer. Entonces vemos allí la diapositiva que dice, el servidor debe tener visión de las cosas que Dios quiere para su iglesia. Debe estar guiado por el Espíritu Santo para estar a su vez alineado con la voluntad de Dios. Mire, muy importante, tiene que tener esa visión de Dios. ¿Y cuál es la visión que Dios tiene para su iglesia? Bueno, primero que sea una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Y después que hagamos, como decía el hermano Cristian al principio en la reflexión, que llevemos ese ministerio de la reconciliación, a todo aquel que necesita, aquel que está perdido, que podamos tener esta misma actitud de Cristo Jesús, que dice que cuando veía a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Entonces, esa es la visión que Dios tiene para su iglesia, esa es la visión que tú y yo como servidores debemos tener. Dice que necesita estar determinado y convencido de que si vamos a hacer algo, la integridad en el ser y la intención le agradan a Dios. Es importante estar determinados y recordemos lo que decía el pastor Héctor Fabio en el estudio de la semana pasada, donde hablaba acerca de la determinación, de que es una decisión firme, violenta y radical que nosotros tenemos que tener. Hemos empezado un camino en el que nos hemos ido preparando, hemos ido tratando con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, hemos empezado a tener una manifestación del ser y ahora empezamos a hacer y hay esa determinación. Pero todo lo que hagamos tiene que ser agradable a Dios.
Y esto que vamos a hacer es para beneficio de las almas. Recuerden, no es un beneficio propio, no es para yo creerme el más, el iluminado, mejor dicho, el escogido. No, esto es en beneficio de las almas y de los corazones. Porque cuando hablamos de la obra de Dios, no estamos hablando de un lugar como tal, sino de toda la humanidad. Y esto se refiere a que no solamente somos servidores allí en una congregación, allí en las cuatro paredes de ese lugar, de ese templo, sino que somos servidores donde estemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en el lugar donde estudiemos, en cualquier parte somos siervos de Dios, porque estamos allí para servir a la humanidad. Dice, la obra de Dios es lo que precisamente Dios está gestando, lo que Dios está haciendo, preparando a la humanidad para que acepte a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta es la obra de Dios. Un servidor, una servidora con liderazgo es toda aquella persona que la gente le escucha, muy importante. ¿Y cómo nos escuchan los demás? No solamente con palabras bonitas, con palabras que tenemos y que no las sabemos de memoria, sino primeramente con el testimonio, con lo que somos, más que con lo que hacemos. Es aquella persona que tiene una visión de Dios, que tiene un proyecto para la obra de Dios. Un servidor con liderazgo es aquel o aquella que inspira a los demás. Es aquel o aquella que cuando los demás lo escuchan, dicen, y miremos aquí estas frases, prestemos atención a estas frases, y que tú pienses, bueno, ¿será que cuando los demás me escuchan, cuando los demás me ven, piensan esto de mí? Dice primero, esta persona tiene de Dios. Cuando alguien te escucha a ti, cuando alguien te ve, ese testimonio que tú tienes, dices, uy, sí, ese hermano, ese hombre, esa mujer, tiene de Dios. Esta persona habla cosas importantes de parte de Dios. Tiene que ser tu palabra y la mía, que la gente pueda reconocer que hay un Dios que mora en nosotros y que lo que decimos son cosas importantes, no para de pronto ir a criticar a alguien, para ir a levantar un juicio contra alguien, y es que mire, arrepientas, es que usted lo que está haciendo eso es del diablo, no, sino que sean palabras de parte de Dios. Y tercero, esta persona estimula, inspira, motiva con su testimonio para que juntos sigamos a nuestro Señor Jesucristo. Como servidores de Dios, tenemos que ser personas que inspiren a otros a poner la mirada en Cristo Jesús, no en nosotros. No es que, uy, el hermano, él oró por mí y yo me sané, y yo, mejor dicho, vi ese milagro que querían. Nosotros tenemos que llevar a las personas a Cristo Jesús. Mire, e inspirar es infundir, es sugerir, es suscitar, es provocar, es causar, es originar, es estimular, incentivar, alentar, animar. Eso es lo que tú y yo tenemos que provocar en nosotros, que cuando nos miren, llenan de ese Dios que tú y yo tenemos. Sigue con la siguiente diapositiva, mi hermano. En la diapositiva 7 tenemos, dice, a partir de la cruz llegó el todo de Dios. A nuestro Padre Celestial le gustaría que toda su iglesia fuéramos una iglesia de discípulos, servidores con liderazgo. Eso es lo que quiere tú y Dios, perdón, de ti y de mí. Que no seamos simplemente una persona que, bueno, ya, le dijeron, párese allí, preste ese servicio y ya, sino que tengamos ese liderazgo de parte de Dios, que seamos unas personas, gente con empuje, gente emprendedora, que si no le sale trabajo, no se eche por ahí a morir, ni se mete en el último rincón de la casa y diga, Dios me ha abierto una puerta para conseguir un empleo. Lo que Dios quiere es que yo funde una empresa y se pone en eso. Eso necesitamos. Visionarios, gente que tenga esa visión del plan de Dios y lo lleve a cabo y se disponga para poder llevarlo a cabo. Pero vemos el cristiano de hoy día pidiendo oración, que por empleo y sin visión. Si algo debe de permitir el discípulo en formación es la renovación de su entendimiento conforme a la mente de Cristo. Y en eso no queremos decir que usted no presente una petición, que de pronto pida apoyo en oración, ¿no? Sino que tú y yo, como servidores de Dios, también ya estamos capacitados para ir y orar por otros.
Que si alguien a usted le dice, ay, es que estoy pasando por esta situación difícil, ay, no, pues lo invito a la iglesia, que allá el pastor ora por las personas. No, que tú estés en esa capacidad de decirle, yo tengo un Dios todopoderoso, vamos a orar para que esa situación se resuelva, para que Dios obre en esa situación. Algo debe de tener un siervo de Dios, es visión. Puede que él no ve lo que está pasando allí, sí que ve el resultado de lo que está pasando allí y ve más adelante. No mira mañana o pasado mañana o la semana que viene. Él mira con 1, 5 o 10 años. Y nunca está desanimándose y dice, cuando salgamos de esta prueba y de esta dificultad, todo va a quedar listo para hacer esto. Y siempre se está proyectando a cosas grandes. Aún las dificultades le sirven para impulsarse hacia adelante como el águila. Y no sé si han escuchado de pronto que las águilas, cuando hay una tormenta, la mayoría de las aves que hacen buscan un refugio, pero las águilas cuando hay una tormenta vuelan más alto. Así tenemos que ser, porque tienen esa visión, tú y yo, de que sabemos quién está con nosotros, quién está de nuestra parte, a quién le estamos sirviendo, y no nos dejamos desanimar por las situaciones adversas que pudieran presentarse o que puedan venir, sino que tenemos esa visión de lo que Dios tiene, de lo que Dios quiere para su iglesia. El discípulo debe de ver las dificultades como oportunidades para ser mejor. Mañana vive por fe para hacer cosas más grandes para Dios, para que Dios a través de nosotros haga cosas mejores. Recuerden que somos instrumentos en las manos de Dios. Somos ese pueblo escogido, somos esa nación santa que Dios utiliza aquí en esta tierra para llevar a cabo su obra. La siguiente diapositiva, mi hermano. Y algo muy importante que hemos tratado es que para ser esos servidores con liderazgo, tenemos que primero ser, y eso es lo que en los niveles 1, 2 y 3, donde tratamos allí el espíritu, el alma, el cuerpo, de poder ser. Y para tener ese ser, tiene que haber en nosotros un fruto, el fruto del Espíritu Santo, que lo encontramos allí en Gálatas 5, 22, 23. Y aquí hago una aclaración que a veces de pronto nos confundimos y pensamos los frutos. Como vemos allí decimos los frutos. No son varios frutos, solamente un fruto. Y las que vemos allí son virtudes del fruto del Espíritu Santo. Entonces, dice que, bueno, vamos allí a la palabra, vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, veamos uno por uno estas virtudes del fruto del Espíritu Santo. Dice, el amor es la determinación de hacer el bien y la prohibición de hacer el mal a alguien. No es un sentimiento, no es que me parece, no es movido por emociones, porque algo que tenemos que tener en cuenta es que estas virtudes del fruto, el fruto del Espíritu Santo, no son emociones, es una posesión del Espíritu sobre nuestra vida. No podemos llevar por emociones, porque es que yo siento, porque es que yo como que a veces sí tengo paz, pero si me hacen esto, entonces a mí se me va la paz. Entonces dice, el amor es una determinación, es una decisión de hacer el bien y la prohibición de hacer el mal a alguien. El gozo es una alegría como posesión del Espíritu. La produce la convicción que tenemos de ser hijos de Dios. Y no quiere decir que entonces a cada rato yo me tengo que estar riendo y que cada rato tengo que tener una sonrisa. No, de eso no habla el gozo, sino una alegría como posesión del Espíritu Santo. Que aunque hayan dificultades, que aunque hayan adversidades, yo estoy seguro y firme en Dios. La paz es un sosiego, una tranquilidad de saber que tenemos un Dios que tiene el control de todo.
La paz me permite analizar al otro, no para hacer un juicio, no para criticarlo, no para murmurarle. La paz también es prosperidad y es deleite. La paciencia es un soporte, es aguante, es la ciencia de permanecer en paz a largo plazo. Que a veces decimos, sí, yo tengo paz, pero en cuanto escucho las noticias y veo todo eso, que una nueva variante, que las cosas están en alza, entonces como que se me va la paz. Pero con la paciencia, permanecemos en paz a largo plazo. La benignidad es la utilidad, excelencia en carácter, es el deseo interno de ser bueno. No es solamente hacer lo bueno, porque podemos hacer el bien deseando el mal. Muchas veces podemos desearle el mal a una persona, pero hacemos el bien. De eso no se trata la benignidad. Es la excelencia del carácter. Y la bondad, que pareciera, allí parecía la bondad, es beneficencia, es acción de hacer lo bueno. Es decir, la benignidad es ese deseo de yo hacer, pero muchas veces podemos tener ese deseo de ayudar a una persona o de hacer algo, pero no hay la acción. La bondad es la acción, es la benignidad llevada a la acción. La fe, bueno, ya aquí les hablaba, la fe como virtud, no como don, sino como virtud, es la virtud que me produce un beneficio. La necesito para creer en Dios, en lo que Él hizo por mí. Recuerda que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La mansedumbre es gentileza, es humildad, es un poder controlado y determinado para hacer el bien. Y la templanza es el dominio propio, vamos allí, templanza o dominio propio, es aquello que no me deja ser gobernado por ninguna emoción fuerte. Recuerda que tenemos emociones, forman parte de nuestra alma, pero cuando hay esa templanza, cuando hay ese dominio propio, yo no me dejo controlar por las emociones. Entonces vemos que cuando tenemos ese fruto en el ser, y como vemos como es un solo fruto que se compone de varias virtudes, no podemos decir, no, es que yo sí tengo el amor, yo sí tengo gozo, yo sí tengo todos, pero no, la paciencia no. La paciencia conmigo no. Tenemos que tener una manifestación de todos los frutos, de todas las virtudes del fruto del Espíritu Santo para hacer. Y allí sí, cuando ya somos esos hijos de Dios, poder hacer la voluntad a través de los dones que nos da el Espíritu Santo. La siguiente diapositiva, mi hermana. Bueno, y en esa tenemos, entonces vamos a hablar del libro de Nehemías. Espero que ya todos lo hayan leído porque el capítulo 1 del libro de Nehemías, porque dimos tiempo bastante para leerlo. Entonces vamos allí al libro de Nehemías rápidamente. Recuerden que está después de Esdras, antes de Esther, y vamos a leer el capítulo 1. Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confiesa los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado.
En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces, miren, vemos allí varias cosas en este capítulo 1 de Nehemías. Primero, la forma práctica en el ministerio de glorificar a Dios, lo cual encontramos también allí en San Juan, capítulo 15, versículo 8, y es la manifestación integral del fruto, del fruto integral del servidor de Dios para servir a la gente, con su conducta primero, ¿sí? Con el ser, y con sus palabras después conduce a las personas a Cristo Jesús. Entonces vemos allí que se manifiesta en el ser y también se manifiesta en el hacer. Y en el ser vemos tres características allí de Nehemías. Una es la actitud, demuestra quién es y qué clase de persona es. Presta su servicio con amor, con total disposición. Siempre está dispuesto a servir a los demás. Y mire esta frase, piensa en los demás antes que en sí mismo. Y qué bueno que usted pueda reflexionar en esta frase en voz alta, leerla y poner cuidado de qué pasa en su alma cuando usted dice, piensa en los demás antes que en sí mismo. Si su alma por allá de pronto le dice, ay, es que entonces ahora yo tengo que dejar o tengo que hacer, vamos a la presencia de Dios en confesión, porque de eso se trata y de eso tenemos ejemplo a Cristo Jesús. Él, siendo el Hijo de Dios, vino en posición de siervo. Entonces, evidencia ser una persona mansa y humilde de corazón que se ve reflejado en su postura continua de acatar con gozo las órdenes e instrucciones que se le dan. Eso es lo que como servidor se debe manifestar, esa actitud a la hora de prestar un servicio. Y tenemos también allí disposición. Dice, siempre está disponible para las cosas que se le indican. Tiene excelente actitud para obedecer, se prepara para ser útil y permite y acepta la formación con tal de estar listo para toda buena obra. Se distingue por prestar su servicio con excelencia y diligencia. Siempre cuenta con buena disposición de ánimo y goza en plena confianza en Dios y respeta las autoridades que Él establece. Y aquí en la disposición quiero aclarar que no es lo mismo disposición y disponibilidad. No quiere decir que como servidor entonces usted tiene que estar 24/7 y entonces cuando lo llamen usted tiene que irse para la congregación y que entonces tiene que de pronto dejar sus obligaciones seculares como su trabajo o descuidar entonces a su familia. No. Disponibilidad es de algo que está inmediato, pero la disposición es esa característica, es esa intención allí en nosotros de poder servir, de poder hacer la voluntad de Dios. Y un ejemplo muy claro son ustedes. Ustedes que venían en la parte virtual, los que estaban llevando esta escuela de formación desde semillas en la virtualidad, y de pronto el ciclo pasado llegaron al nivel 4 y dijeron, bueno, ahora es presencial. En su corazón había esa disposición de continuar. De pronto no había la disponibilidad de tiempo, por trabajo, porque viven en otra ciudad, bueno, por diferentes situaciones, no había esa disponibilidad de tiempo de estar allí un domingo a las 9 de la mañana en la congregación. Pero sí hay esa disposición, así que aunque no pueden estar, ustedes esperan muy juiciosos que les enviemos el audio de la clase para escuchar.
De eso se trata. Eso es lo que tiene que haber en un servidor. Me dijeron que hoy tengo servicio, pero hoy no puedo. Ah, no. Entonces yo ya no voy a servir. Yo ya no voy a seguir viendo. No. No, hay disposición. No puedo en este horario que me dijeron, pero entonces yo sí puedo en estos horarios. Esa es la actitud y la disposición que debe de haber en un servidor. Y también muy importante, la obediencia. Dice, acata órdenes con buena actitud y disposición. No pone peros ni se opone a las instrucciones. Se distingue por aceptar las órdenes y es diligente para cumplirlas a cabalidad. Glorifica a Dios con su ser interior, se niega y se humilla a sí mismo con tal de hacer la voluntad de su autoridad. Y algo muy importante en la obediencia, mis hermanos, es poder estar atentos y para poder ser obedientes debemos de escuchar. Lo dice allí en Deuteronomio 28, el Señor le decía al pueblo de Israel, si escucha, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Muchas veces no obedecemos porque no estamos atentos a las instrucciones que nos están dando. Nos dice, mire, usted quédese aquí, haga esto y esto, pero como no estamos atentos, entonces nos parece y hacemos conforme a nuestro parecer. Entonces, es importante acatar las órdenes, pero para yo acatar una orden, yo debo estar atento a las instrucciones que me están dando. La siguiente diapositiva, mi hermano. Tenemos entonces allí en la diapositiva 10 unos principios que podemos ver de la actitud y la disposición del liderazgo de Nehemías. En la disposición y la obediencia, la constitución del ser con mentalidad de cuerpo. Entonces, como lo veíamos allí en el capítulo 1, usted puede repasar allí cada versículo y ver que en el Nehemías 1, en el capítulo 1, versículo 4, vemos que ¿qué hizo primero Nehemías? Oró delante de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, mis hermanos, en el servicio, así sea que simplemente le digan, mire, párese aquí en esta puerta, que lo pongamos siempre de la presencia de Dios, no confiándonos, no es esto tan fácil, sino siempre todo delante de la presencia de Dios, pidiéndole a Él esa ayuda. En el versículo 5 vemos la disposición de Nehemías, humildad. También vemos paciencia tenía Nehemías. En el versículo 11 vemos que fue perseverante, no tuvo una dificultad y, no, pues esto como que no es para mí, yo como que no soy bueno para esto, no, mejor que el Señor escoja a otro. En el versículo 13 vemos compromiso por parte de Nehemías. Él sabía para qué Dios le había llamado, él sabía y se comprometió en ello. Y en el capítulo 2, que lo veremos después, vemos que había sabiduría de parte de Nehemías, no una sabiduría conforme a la sabiduría de este mundo, sino una sabiduría que proviene de parte de Dios. Entonces, mi hermano Cristian continúa allí hablando acerca de Nehemías. Ay, no. Amén, maestro. Siga, sí, mi hermana, siga. Perdón. Bueno, entonces seguimos allí viendo esa actitud en el carácter de Nehemías. Entonces, ¿qué más vemos o podemos resaltar de Nehemías? Se interesó y consultó por el pueblo. En el versículo 2, identificó las necesidades de la gente y percibió dolor por la necesidad y experimentó la compasión. Eso es lo que tenemos que tener tú y yo como servidores de Dios. Estamos aquí para servir a los demás, no para ser servido. Tenemos que asimismo identificar cuáles son las necesidades en el pueblo de Dios. Allá afuera la gente está necesitada de Dios. Allá afuera la gente necesita que le hablemos de un Dios que les ama, de un Dios que les perdona, de un Dios que les restaura. Y ese tiene que ser ese deseo en ti y en mí. También hizo propias las necesidades del pueblo. No fue como que, sí, ellos tienen esa necesidad. No. Él las hizo propias, él reconoce allí. Sí, hemos pecado, dice allí. Asume la condición de servidor para orar por los demás delante de Dios, es intercesor. Lo vemos en el versículo 5. Y se adjudicó el ejercicio del ministerio de la reconciliación.
tenía claro que nos hablaba el hermano Cristian acerca de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. La siguiente diapositiva, mi hermano. Entonces vemos la oración eficaz de un siervo de Dios. Y allí tenemos unos versículos que están del 5 al 11, y en los que vemos que se describe cómo fue la oración de Nehemías. Qué bueno que usted pueda otra vez volverse a leer este capítulo 1 de Nehemías y pueda identificar aquí todo esto que hemos hablado. Entonces, la arquitectura de la oración de un servidor con liderazgo. ¿Cómo debe ser esa oración que tú y yo llevemos a cabo? Esta oración reconoce el carácter de Dios, reconoce la atención de Dios, la confesión sincera, la justicia de Dios, la restauración de Dios y la posición del creyente ante Dios. Esa oración reconoce el favor de Dios. Allí vemos un ejemplo de cómo Nehemías inicia esa oración. Una oración pidiéndole a Dios que traiga esa restauración. Una oración en la cual lleva a la confesión sincera. No fue como que sí, ese pueblo rebelde, ese pueblo que siempre se quejaba, él fue el que hizo. Él lo reconoció también como propio sus pecados. La siguiente diapositiva, mi hermano. Entonces tenemos allí las razones que el siervo de Dios debe de considerar para orar y ayunar, mis hermanos, que podamos empezar a fortalecer esos tiempos de ayuno y oración, si de pronto han menguado, si de pronto los hemos como dejado, para que empecemos a fortalecernos en él. Entonces, primero, para tener intimidad con Dios, para tener comunión con Él, y en este relacionamiento recibir la intervención divina cuando no sabemos qué hacer y estamos a la deriva. Para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Aquí tenemos unos versículos, Daniel 9:3, lo pueden leer después detenidamente. Para proceder en tiempos críticos, vemos allí en 2 de Crónicas 20:3. Como preparación para el ministerio, Hechos 13, del 1 al 3, para limpiar nuestras vidas, Joel, del 2 al 12, y para tener victoria sobre tentaciones, malos hábitos y ataduras, Isaías 58, versículo 6. Bueno, aquí hablando respecto a esto, les cuento, mis hermanos, que en este momento yo creo que ustedes han escuchado al pastor que dice que los servidores estamos en un tiempo de 40 días de ayuno. La otra semana le corresponde allí a nuestro grupo ministerial de discipulado. Y qué bueno que usted pueda disponerse, allí le vamos a estar informando con tiempo, que usted pueda disponer allí en estos días para que vuelva a esos tiempos de ayuno, si de pronto, como decían, lo has dejado, se han menguado, porque para ser ese servidor con liderazgo, para que se manifiesten en mi vida el fruto del Espíritu Santo, para que esos dones, para que ese ministerio venga a mi vida, tenemos que empezar a tener esa comunión con Dios, esos tiempos de oración, esos tiempos de ayuno, que no son para pedirle que Dios entonces haga un milagro financiero, sino para que el ser se manifieste en nuestras vidas, para que podamos ser libres de toda atadura, para que podamos empezar a ver la voluntad de Dios en nuestra vida, obrar a través de nuestra vida. Ahora sí, mi hermano Cristian. Amén, maestra, muchísimas gracias. Entonces, vamos a dejar hasta allí por el día de hoy. Ya a usted le queda, mi compañero y hermano, discípulo, de tarea. Esta diapositiva 14, solamente leerla, y sobre todo la diapositiva número 15, que es donde está la lectura de Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 22, porque nosotros como evangelistas o como esas personas que cumplimos mejor bíblicamente la función de evangelistas, necesitamos algo muy especial y es conocer a fondo la esencia de ese ministerio de la reconciliación. Y aquí está, en esta cita bíblica,
Dios mediante la revisamos la próxima clase, pero su tarea es leerlo, simplemente para comprenderlo, para que usted vaya sintonizado. Y en estos minuticos que nos quedan, les vamos a dar el uso de la palabra a nuestra maestra, compañera Claudia Victoria Bello, que a partir de el domingo pasado, ayer, empezó a acompañarnos como servidora en el equipo de maestros. Se la estaré presentando ya físicamente, Dios mediante, el próximo domingo, pero hoy tiene el privilegio ustedes de conocerla y ella de participar en estos minutos que quedan con esta reflexión final y la oración final para quedar despedidos. Muchas gracias por estar allí, mis amados hermanos. Adelante, maestra Claudia Victoria. Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, hermana. Bueno, escuchamos. que Dios les bendiga. Es para mí un honor y un privilegio servirle al Señor. En esta hora me corresponde sobre este texto bíblico que nos habla en Colosenses 1:20 y dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces yo me puse como a buscar lo que quería decir, algunas de las palabras que están allí, y en reconciliar en el griego decía terminación, lugar, cambiar mutuamente, transformar, paz, porque nos habla de paz. Estemos en la paz, afirmar, decir, conocer, pensamientos, a veces hacer silencio, hacer la paz trae prosperidad, la paz es saludable. También nos habla sobre mediante la sangre de su cruz, la sangre que derramó, la sangre expiatoria de Cristo, la eliminación de la culpa, de los pecados. Entonces, dentro de toda esta información de las palabras en griego, yo me ponía y decía, Dios, gracias, porque Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué nos muestra? Nos quitó esa vieja naturaleza, mis hermanos. Él ya hizo todo. Él hizo todo por nosotros, nos liberó, nos sanó, nos da salvación. Pero muchas veces cuando tenemos de pronto situaciones, porque a todos nos pasa, vivimos situaciones, en esos momentos de aflicción, de angustia, nos podemos olvidar de ese gran rescate que hizo el Señor. Se nos olvida y muchas veces desobedecemos. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor y qué aprendía yo y les quiero compartir? Es, Él ya nos dio todo, pero hay algo que nosotros debemos hacer, que nosotros debemos realizar mutuamente. O sea, si Dios lo hizo todo, ese mutuamente es un intercambio, es un cambio, es una reciprocidad. O sea, Él ya lo hizo todo, Él nos dio la paz, en la cruz se llevó el pecado, pero fue en silencio, en esa paz. Él nos enseñó que Él cargó toda esa culpa para reconciliar al mundo, para darnos esa nueva vida. Se llevó la culpa, se llevó el pecado, se negó completamente en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo. Él tomó esa decisión firme, permanente, radical, de reconciliarnos. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer mutuamente. Él ya lo hizo, pero ¿qué nos toca a nosotros? Implementar, creer, actuar, obedecer, a pesar de. Entonces, ¿cuál es la invitación? Sigamos adelante. Jesucristo ya lo hizo todo, Él se llevó todo en la cruz, pero nos dejó vida, nos dejó salvación, nos dejó la verdad, nos dejó su voluntad, nos dejó la sanidad, nos dio todo. Y Él quiere alumbrar nuestro camino mutuamente, nos dice, mutuo, los dos, compartamos, vamos, hagámoslo. Yo ya vencí. En el mundo tendremos aflicción, pero yo he vencido al mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿cuál es la invitación? Caminemos con el Señor confiadamente, con certeza, con seguridad, a pesar de que Él está con nosotros. Esa era como mi reflexión de hoy. Y reconciliemos al mundo con Cristo. ¿Cómo lo reconciliamos? Siendo portadores de paz, siendo esos vehículos de paz, de amor, de todo lo que podamos aportarle a las personas.
Ahora los invito a que cerremos nuestros ojos, que le demos gracias a Dios y vamos a hacer una pequeña oración para despedir la clase y poner este tiempo y esta gran enseñanza delante de la presencia de nuestro Dios. Padre Celestial, hoy nos hemos unido aquí con nuestros maestros, nuestros alumnos, Señor. Primeramente, Señor, para darte gracia, gloria y honra a ti, Señor. Porque hoy tenemos la certeza, Padre, que eres tú el que nos guarda, que eres tú el que nos ha escogido con un plan y un propósito, Señor. Gracias por darnos ese privilegio, Señor, de ser cambiados, transformados y sobre todo, Señor, de ser ese vehículo que lleva tu gracia, tu paz y tu amor, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor, con sinceridad de corazón, con el carácter de Cristo, manso y humilde, Señor, para llegar a todos los corazones, Señor. Gracias, Señor, por esa bendición tan grande, Señor, que nos ha dado en esta noche, Señor, de podernos reunir juntos, unánimes, para aprender de ti, para crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor, para conocerte a ti, Señor, y poder implementar todo lo que dice en tu santa y bendita palabra, Padre. Hoy te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y te pedimos, Señor, que esta enseñanza quede grabada en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú ya nos justificaste por la sangre de tu amado Hijo, Señor, y por eso hoy hemos venido a tu presencia, Señor, con gozo, con alegría, Señor, a reconocer tu grandeza y tu poder, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas, Señor, por ayudarnos, Señor, para que cada día podamos cambiar y renovar nuestra mente, Señor, y sacar todo aquello que nos estorba, Padre, para hacer tu voluntad, Señor, tu propósito, Señor, porque sabemos que tú eres nuestra luz, Señor, que tú ya nos perdonaste, que Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, Señor, para que seamos esos instrumentos útiles en tus manos santas, Señor. Hoy dejamos este tiempo delante de ti, Señor, esta enseñanza delante de ti y te damos gloria, honra y alabanza, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibe gloria, honra, alabanza. Bendice a nuestros alumnos, Señor, bendícenos a nosotros, Señor, para que nosotros podamos llevar tu palabra, Señor, con sinceridad, con humildad, con gozo, Padre, y para que quede sembrada en la mente y en los corazones, Señor, de todos tus alumnos que sean dispuestos, Padre, para buscar, para aprender, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por poner en nosotros el querer como el hacer. Quédate con nosotros. Hoy nos despedimos, Señor, pero declaramos que en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, he orado en esta noche, dando gracia, gloria al sublime y al eterno. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, mi hermana Amén. Claudia. Amén, mis hermanos. Bendiciones en Cristo Jesús. Bendiciones en Cristo Jesús. Gracias, bendiciones a todos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones en Cristo Jesús. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén. No se olvide confirmar Gracias por asistencia. la enseñanza, hermanos. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén.